Vamos a empezar esta sesión, que es una sesión inaugural de este programa de doctorado en sostenibilidad y regeneración urbana, que para que lo puedan localizar desde un punto de vista administrativo tiene esta identificación, es UPM 03E6, ese es el programa, aunque también se suele poner como Real Decreto RD 99-2011, que es el Real Decreto por el que se regula. Bueno, el día de hoy vamos a tener dos sesiones, una a continuación de la otra. Ahora nos vamos a tratar de presentar un poco las características de este programa, con su equipo directivo, con sus actividades, con su calendario, etcétera. Esto es ahora, a las aproximadamente 11 menos cuarto haremos un break y dará tiempo a que hablemos tutores con alumnos o alumnos con alumnos o cada uno como quiera. Y a las 12 tenemos la lección inaugural que nos la da Javier Gutiérrez Puebla, que es un catedrático de Geografía, especialista en movilidad, en entorno urbano y en GIS, y que pues durará como 3/4 de hora o 1 hora, y donde se incorporarán algunos alumnos del máster. No sé. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación del programa. Se lo voy a presentar en 10 puntos, 9 puntos más las preguntas y aclaraciones que surjan. Primero la normativa de referencia, que está colgada en nuestra página web, pero que conviene que todos lean para tener un poco el marco normativo, ¿no? por el que va a guiarse este trayecto que inician en el doctorado, ¿no? Después la organización y el equipo. A continuación las principales características del programa, las actividades formativas, actividades de movilidad, evaluación anual del doctorando, condiciones y formas de presentación de la tesis, que todavía tal vez les queda lejos, pero que hay que tenerlas en cuenta para cómo se planifica uno el trabajo de la tesis, el calendario de este curso y el programa de trabajo que tienen delante inmediatamente, ¿no? En los 6 primeros meses o 1 año. Todo esto lo colgaremos luego a través de la página YouTube UPM, de manera que lo tendrán a su disposición. Y en realidad la inmensa mayor parte es una síntesis de lo que está regulado por la UPM, regulado por el Estado y lo que está incluido en la propia memoria de verificación de nuestro programa de doctorado. Estos son los 3 documentos principales que tienen que tener en cuenta. Los 3 tienen enlaces desde nuestra página web. Es decir, la memoria de verificación del programa de doctorado es la definición más detallada del programa de doctorado que tenemos. Está colgada directamente en PDF en la página web. Después el Real Decreto 99-2011 es la última reglamentación estatal del doctorado en España. Ahí se establecen las bases, prácticamente toda la estructura de la que vamos a hablar, porque luego el reglamento de elaboración y evaluación de la tesis doctoral de la UPM va concretando algunos aspectos, pero en gran medida reproduce prácticamente el Real Decreto. De estos 2 últimos hay un link desde la página web. Bien, ¿cómo se organiza como equipo este programa de doctorado? Pues bien, tiene una comisión académica que la forman todos los profesores del programa. Actualmente somos 12 profesores, doctores, que formamos esa comisión académica, que es el órgano principal para decidir dentro de la comisión, dentro del doctorado. De manera que si quieren cambiar de tutor, quieren cambiar de director, quieren hacer una estancia fuera, quieren, en fin, cualquier otra cosa, tiene que pasar la decisión a esta comisión de doctorado, a esta comisión académica. El coordinador soy yo mismo y el secretario es Francisco Lamíquiz, que está, ¿dónde está? Aquí, que ya lo han visto por ahí, ¿no? Tenemos 3 comisiones importantes: la comisión de admisión, por la cual ya han pasado y se les ha seleccionado, que estaba constituida por el profesor y director del departamento, Agustín Hernández Aja, por Esther Higueras, que no está aquí en este momento, y el tercero era Francisco Lamíquiz también. La comisión de evaluación de proyectos de tesis, que es la próxima comisión que les va a evaluar, se evaluará dentro de 6 meses su proyecto de tesis, y que está constituida, si no recuerdo mal, porque no me las sé todas, por el profesor Fariña, que está aquí, por el profesor Javier Ruiz, que está por ahí, y por mí mismo también, ¿no?
Y finalmente hay una comisión de garantía de calidad que está constituida por los profesores Luis Moya, José María Ezquiaga y también Pachi Lamíquiz. Vale. Y luego tenemos unos responsables, por ejemplo, de estudiantes con necesidades especiales de cualquier tipo que sean, que es Esther Higueras. No quiere decir que vaya a poder resolverlas, pero por lo menos es la que se va a encargar de encauzarlas y de tratar de buscarles algún tipo de camino de solución, ¿no? Tenemos un responsable para la movilidad de estudiantes, que es para estas actividades en que los estudiantes, ustedes, se van a desplazar a otras universidades. Entonces, tampoco les va a financiar esos desplazamientos, pero sí que les va a asesorar, les va a informar, etcétera, etcétera. Y haremos una sesión especial para este tema. Ninguno de estos dos ha podido venir. Esther está fuera, en Lisboa, y Fernández Güell, no me acuerdo qué, porque es subdirector de la escuela. Está en clase, no sé si vendrá más adelante. Hay una comisión, unos responsables de actividades formativas, que ahora les explicaré en qué consisten, que somos Esther Higueras y yo mismo. Y hay un profesor responsable, Álvaro Sevilla, que está ahí al fondo, que es el responsable para el fomento de publicaciones JCR. JCR es el Journal Citation Reports, que es un índice de las revistas más citadas del mundo, las revistas académicas o científicas, y que verán que tiene cierta importancia para el desarrollo de la tesis. Y después tenemos como apoyo en la Secretaría, tenemos al secretario administrativo del departamento, que es Manuel Guerrero, y un apoyo a la Secretaría que hace Dolores Bustillo, que es la que ha organizado este acto, y que nos va a ayudar en muchas otras cosas. Las fotografías, para que lo reconozcan en algún momento, los tienen por aquí ya muchos de ellos, pero... Entonces, ¿cuáles son las principales características del programa? Pues el objetivo fundamental es promover la redacción de tesis doctorales. Es el objetivo fundamental. No tiene docencia evaluable en créditos, es decir, que este programa de doctorado solo tiene como objetivo la redacción de tesis doctorales. Puede tener algunas actividades que complementen la formación, que ayuden, etcétera, pero aquí no hay créditos, no hay nada obligatorio, salvo alguna pequeña cosa que veremos, y en general supone un cambio respecto a las tesis anteriores, en el sentido de que antes la tesis era un proyecto muy individual, o individual del doctorando y el profesor director, y ahora se pretende que las tesis cada vez más se incorporen a proyectos de investigación y a líneas de investigación del departamento, incluso puedan financiarse en sus necesidades, ¿no? Y esto es una idea de tratar de que todas las tesis doctorales colaboren a mejorar la investigación, a aumentarla, a enriquecerla, a crear equipos, etc., ¿no? Esto es un cambio. Antes la mayoría de las tesis las hacía el doctorando con su director de una manera relativamente autónoma y podían o no, siempre tenían algo que ver con la línea de investigación del director, pero podían referirse a temas pues muy variados, ¿no? Muy diversos, que no tenían, digamos, una unidad que les uniera para seguir una línea de investigación. Bien, digo, no tiene docencia, etcétera. Dura, como saben, 3 años para quienes se han matriculado a tiempo completo, 3 años a contar desde el día de la primera matrícula y a finalizar hasta el depósito de la tesis. El depósito de la tesis es cuando ya el ejemplar de la tesis se deposita en el rectorado y inicia los trámites de lectura. Entonces, ese periodo son 3 años. No les hablo todavía de las prórrogas y demás para que no se confíen. Y 5 años si es a tiempo parcial. Todos los doctorandos van a tener si quieren, dos profesores de apoyo, un tutor que ya tienen adjudicado, que se adjudica con la admisión, y un director de la tesis que se aprueba conjuntamente con el proyecto de tesis de aquí a 6 meses, probablemente en febrero y marzo. Entonces, el tutor, el director, bueno, ahora hablaremos de ello, voy a darles primero esto, no se requiere presencia, es decir, que hay doctorandos que van a ver esta sesión y la conferencia posterior a través del canal UPM, YouTube UPM, y por tanto no tienen que venir, pero sí contacto directo. Incluso las sesiones de aprobación de proyectos de tesis, de evaluación de proyectos de tesis, las podremos hacer por videoconferencia, aquellos que la necesiten. Las actividades del programa, actividades específicas que tiene, aparte del asesoramiento en la tesis concreta, son de 2 tipos. Hay unas actividades formativas y hay también unas actividades de movilidad.
Saben que el título, el área temática general es sobre sostenibilidad y regeneración urbana, donde queremos tratar de integrar la mayor parte de las tesis. No es un área exclusivista, pero sí pretendemos, es un área preferente, ¿no? Y dentro de ella, las subáreas o las líneas que teníamos detectadas y que figuran en la memoria de verificación son estas, ¿no? Los barrios vulnerables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, el paisaje urbano, la complejidad urbana, la agricultura urbana, la relación en general entre sociedad y espacio, siempre aplicadas o orientadas al análisis de estos procesos, proyectos, etcétera, de regeneración urbana. Pero estaría abierto a otras áreas, ¿no? Es un área de investigación preferente, pero no única. Bien, un poco las funciones del tutor, que lo tienen asignado. Es el responsable, teóricamente, de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los programas de doctorado. Una definición legal un tanto ambigua, porque la diferencia o el solape con el director pues parece un poco obvia. Se mantiene a lo largo de toda la tesis, si el doctorando así lo quiere, y le corresponde velar por la interacción entre el doctorando y la comisión académica. Y luego está el director de la tesis doctoral, que es el responsable de conducir la investigación del doctorando. No tiene tantas tareas administrativas, etc. ¿Quién puede ser director de la tesis? Cualquier doctor de cualquier lugar del mundo, con independencia de universidad, institución en la que pueda estar. Se le exige, en realidad, que tenga experiencia investigadora. Y después, esos doctores, si no son uno de los 12 profesores del programa, automáticamente se convierten en profesores del programa y forman parte de la comisión académica y de todo el funcionamiento del programa. Puede coincidir o no con el tutor, y lo mismo que el tutor puede cambiarse. Esta coincidencia o no con el tutor es algo que tienen que valorar. Muchos de ustedes tienen un tutor que ya suponen que va a ser su director de tesis, pues porque ya hay una afinidad en la temática o personal o lo que sea, ¿no? Pero desde un punto de vista más frío, es mejor tener dos personas que una. Es decir, que está muy bien tener un director y uno puede, hasta ahora todo el mundo se organizaba con una sola persona, pero ahora tenemos esta posibilidad de dos. De manera que, y como hay posibilidad de cambiar el tutor y el director, pues está bien, es un seguro, ¿no? Siempre dos personas, por ejemplo, si uno tiene conflicto con una persona, si, no sé, o en un momento no está, o hay temas, yo qué sé, temas que los de investigación, si esa persona no es tan accesible, pues los hace con el director, y los que sean más de otro tipo, pues los puede hacer con el tutor. Eso ustedes lo tienen que ver, ¿no? La tesis puede ser codirigida, es decir, dirigida por dos o incluso más profesores, doctores, y lo que admite la ley es por razones de índole académica, sobre todo interdisciplinaridad temática. Por ejemplo, si uno trabaja sobre un país y bueno, conviene tener dos directores, uno de ese país y otro en Madrid, ¿no? Pero también aquí puede funcionar con un director, puede funcionar con un director y el tutor, pero cabe esta codirección, y luego también promueve la ley que se hagan codirecciones entre investigadores o profesores doctores seniors, por decirlo así, y profesores doctores junior, que todavía no han llevado muchas tesis o no han llevado ninguna, y entonces tratar de, entre los dos, pues en ese proceso también el junior aprenda y se coja experiencia, ¿no? Bien, el tutor y el director informan dos elementos que son las bases para la evaluación anual del doctorando, de la que luego hablaremos, que son el documento de actividades y el plan de investigación. Es decir, que aparte de sus tareas normales, tienen esta tarea anual de informar estos dos documentos que ustedes tienen que hacer. Pero ahora seguimos con ello. Estos son los tutores que tienen asignados, de momento. La mayoría los conocen, pero sé que algunos se ha llevado una sorpresa porque no sabía quién iba a ser su tutor. Pues esos son. Bueno, vamos con las actividades del programa. Hay dos tipos, como decía, las formativas y las de movilidad. Las formativas que tenemos previstas este año y en general todos los años
son opcionales y se recogerán, su asistencia se recogerá en el documento de actividades. Entonces hay de 3 tipos o 4 tipos básicamente. Hay unos seminarios temáticos que los vamos a dar ahora dentro de los próximos 6 meses y que en principio este año serían sobre estos temas generales, ¿no? Crecimientos fragmentados, regeneración urbana integral, agricultura y naturaleza en la regeneración urbana, complejidad urbana, diferencia de género y conflicto y prospectiva territorial. Normalmente durarán un día, puede ser, o sea, una mañana de 2 a 4 horas, puede que duren 2, alguno de ellos, y se les convocará con 15 días de anticipación, se les dirá la cita, procuraremos que sean aquí, pero pueden ser en otras salas. Lecciones magistrales, otra actividad formativa, que podemos tener 1 o 2 al año. Este año no tenemos previsto más que la primera, para ver cómo funciona, que es la de que tenemos a las 12, con el profesor Gutiérrez Puebla. Y después tenemos seminarios instrumentales, que tratarían sobre todo de aportarnos técnicas o aportarnos instrumentos. Uno de ellos, el primero que se va a hacer, es recursos electrónicos para la investigación, que se va a orientar sobre todo a la obtención de bibliografía y al tratamiento y a la lectura, y se va a hacer pronto porque empiezan ustedes para definir el proyecto de tesis, probablemente la tarea más importante es leer. Y en ese sentido, bueno, pues tener acceso y saber cómo moverse en este mundo cada vez más amplio de las referencias bibliográficas y de los recursos, pues es importante. Tendremos otro de estadística aplicada a la investigación y otro de metodología de investigación en urbanismo. Estos 2 últimos después de que tengan el proyecto de tesis doctoral definido y aprobado. Y finalmente hay otra actividad que consideramos formativa, que son la exposición de avances de tesis. Es nuestra idea, y así figura en la memoria de verificación, y tenemos que cumplirlo, que todo doctorando exponga 2 veces en el desarrollo de su tesis el avance de tesis ante sus compañeros, profesores, etc. Que no tienen que ser exposiciones muy formales ni muy largas, pero que exponga un poco en qué lugar se encuentra, cuáles son incluso los problemas que tiene, ¿no? Los avances que ha hecho, los problemas que tiene, y en fin, eso da lugar a una comunidad de reflexión entre todos y nos permite avanzar conjuntamente aprendiendo unos de otros, ¿no? Como digo, la asistencia a las sesiones es opcional, salvo la del doctorando, que tiene que hacerlo 2 veces a lo largo del doctorando. Los que vivan fuera podrán hacerlo por videoconferencia. Y luego están las actividades de movilidad, es decir, la movilidad que puede o debe tener el doctorando a lo largo del programa, ¿no? Son opcionales, aunque el programa y el departamento tienen unos compromisos que quiere cumplir, y el departamento asesorará, ayudará, etcétera, para la realización de estos desplazamientos, ¿no? 3 tipos básicos: estancias de 3 meses en universidades extranjeras para formarse, para intercambiar ideas, contrastar, leer, en fin, puede haber objetivos muy variados. Y el objetivo que tenemos fijado para el 2017-2018 es que el 50% de los doctorandos a tiempo completo hagan una estancia de 3 meses de estas características y el 25% de los doctorandos a tiempo parcial. En la actualidad, luego quizá lo cuente Pachi, también tenemos una sesión específica sobre esta. Bueno, pues hay muchos de nuestros doctorandos que ya están haciendo este tipo de estancias. No son demasiado conocidas tal vez, pero tenemos bastantes, ¿no? Se recomienda iniciarlas en la memoria de verificación en estos plazos, a los 7 meses de la tesis, uno para el tiempo completo, de 7 a 12 meses, y entre 13 y 24 los de tiempo parcial. Y naturalmente deben programarse cuanto antes. A veces cuando uno termina el proyecto de redacción de la tesis es el mejor momento para irse, hacer un corte y pasarse 3 meses en una universidad leyendo, discutiendo con gente que naturalmente está en esa temática, y luego ya venir y desarrollar la tesis, ¿no? Puede ser un buen momento, puede haber otros, Después está la asistencia a congresos, que naturalmente tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa en los congresos porque son un poco las puntas de la investigación, ¿no? Donde se exponen las conclusiones todavía ni siquiera muy bien formalizadas de trabajos de investigación en marcha.
Entonces, tenemos un compromiso que 2/3 de los doctorandos hayan asistido al menos a un congreso a lo largo de la tesis, y conveniente que todos los de tiempo completo asistan a uno internacional y todos los de tiempo, al menos a uno internacional, y todos los de tiempo parcial, al menos a uno nacional. Entonces, hay que tener mucha atención a estas convocatorias, ¿no? Y luego hay desplazamientos de corta duración para cualquier cosa, para buscar datos, para tener una entrevista con alguien, para aprender una técnica, etcétera, que sería la tercera forma de desplazamientos de actividades de movilidad. El departamento no tiene financiación para esto, entonces hay que buscar la financiación en cada caso, hay que estudiarla. Si uno está integrado en un proyecto de investigación, pues esa financiación es más fácil. Si no, en cada caso hay que ver la manera de conseguirla, ¿no? Y el hecho de que, me parece, no sé, ¿tienes ahí la cifra, Pachi, de cuántos teníamos en el último... 23. En los últimos 5 años hemos tenido... No, 2011-2012, 23 doctorandos del departamento se han desplazado. O sea que empieza a ser una de las actividades bastante habituales. Es más fácil de lo que parece, sí, 23 lo han conseguido, sin una estructura quizá tan compacta y tan fuerte como esta, ¿no? Bien, entonces hay que buscar en cada caso si hay proyectos, si hay becas, si puede haber ayudas de ellos, de nosotros, de quien sea, ¿no? O incluso que colabore en la financiación del doctorando. Bien, vamos al punto 6, que sería la evaluación anual del doctorando, que es importante porque si esta evaluación es negativa, como viene al final, pues hay otro plazo de 6 meses para evaluarle, y si es negativa, ese doctorando sale del programa, lo tiene que abandonar. Y no se permite que haya lo que sí nos ocurría hasta ahora, de tener doctorandos que se pasan 15 años haciendo la tesis, o 10 años, o 7, ¿no? Ahora hay una exigencia de que se vaya rindiendo, y eso es lo que promueve la nueva legislación, ¿no? Entonces, el documento de actividades es una de las piezas de esa evaluación, lo mismo que el plan de investigación. El documento de actividades es un registro donde se inscriben todas las actividades que hace el doctorando a lo largo de la tesis. Pues desde asistir a un seminario temático, desde irse de viaje, irse a otra universidad, ir a un congreso, publicar, lo que sea. Entonces, ese documento de actividades lo llevará probablemente Lola, y es un registro al que ella, como hoy, que tenemos aquí una hoja de firmas que pasaremos ahora, para que firmen la presencia, se hará en todas las actividades nuestras. Y luego en las actividades que sean de fuera, pues tendrán que mandar ustedes una nota al secretario del departamento, que lo pasará a Lola, y ella irá escribiendo esa actividad en este documento de actividades. Tienen que mandar una acreditación de la asistencia a donde sea o de lo que han hecho, etc. Lo revisarán, este documento de actividades lo revisan el tutor y el director. Y fíjense que, tiene cierta trascendencia, no solo para la evaluación anual, sino que eso se va a enviar a los tribunales de tesis. De manera que los tribunales de tesis pueden, a la vista de, imagínense que la tesis pues, está un poco en duda, ¿no? Que no tiene una valoración demasiado alta, pero un documento de actividades acreditado de que uno ha hecho esto, se ha desplazado a no sé cuántos sitios, ha trabajado en no sé qué tal, bueno, pues le puede permitir que incluso el tribunal de tesis matizar la conclusión sobre este proceso de formación que es el doctorado, ¿no? El plan de investigación ya no depende de nosotros, sino que es un documento que elaboran ustedes, ¿no? Que elaboran los doctorandos, que el primero que hay que hacer es para dentro de un año, es decir, en septiembre próximo tienen que haber presentado un plan de investigación, que en ese caso será el proyecto de tesis, más los avances que se hayan producido hasta el año, y una programación de actividades para el próximo año. Debe incluir, metodología, objetivos, medios, y actualizarlo luego cada año con los avances de la tesis y los cambios en la programación. La evaluación anual es la evaluación de estos dos documentos. La realiza la comisión académica con informes del tutor y del director. Y como les decía, si hay evaluación negativa, pues entonces hay 6 meses de plazo para una nueva evaluación, y si a los 6 meses también sigue siendo negativa, pues el doctorando causa baja definitiva. Una pregunta. Sí.
plan de investigación, entonces, no debe ya presentarse en el momento de solicitar el título de la tesis y el director? No, parece que son diferentes. O sea, eso sería el proyecto de tesis. El proyecto sí solía ser parecido. Claro, realmente se va a hacer 6 meses después, pues el proyecto de tesis más algo más. Lo que se haya hecho en esos 6 meses o lo que se haya cambiado, la actualización de eso. O sea, que había como 2 versiones, una .0 en el momento Exacto, de eso es, sí. Y luego esto. Eso es. En plan, o sea, consideran que necesita un poco de rodaje, doctorando, para tener ya una idea, pues, si no puede ser una utopía irrealizable, ¿no? Entonces yo creo que no está mal pensado eso. Al finalizar el primer año se supone que ya... Que ya ha trabajado unos meses. Como los learning agreement. Bueno, Eso. Sí, que primero hacen uno y luego vienen con otro, ¿no? Luego, esto es lo que les decía, que hay que tener en cuenta desde el principio, es que las tesis actuales tienen unas condiciones sin las cuales no pueden presentarse a depósito, no pueden depositarse. Les decía que el último escalón de esos 3 años o 5 años es el depósito de la tesis en el rectorado. Entonces, para ese depósito es necesario que cumplan unas condiciones. Y esto es lo que dice la normativa sobre ello, ¿no? Es textual. Entonces, para que una tesis doctoral pueda ser admitida a trámite de defensa, deberá contar con resultados publicados en revistas de reconocido prestigio en su especialidad e incluidas en el catálogo Journal Citation Reports o equivalentes, conocido como JCR, ¿no? O con la existencia de patentes, etc. Entonces, sin eso, sin esa condición de haber publicado, que es lo más normal, 2 artículos, porque dice artículos en plural, no dice 2, 3, dice artículos, es un poco ambiguo, pues sin haber publicado estos 2 artículos en revistas de esa categoría, ¿no? De ese nivel, que es del Journal Citation Report, pues que están citadas ahí, no se podría presentar la tesis. Puede haber otros indicios de calidad que se admiten que están todavía indefinidos y que habrá que ver cómo se va valorando, todavía no lo tenemos. Entonces, arriba es una cita del Real Decreto aplicable a toda España del 2011, 99-2011, y el de abajo, el segundo, es del reglamento de la UPM. Entonces dice que el centro, es decir, la escuela, eso significa centro en este vocabulario, responsable del programa de doctorado deberá certificar que se cumple dicho avance de resultados antes del depósito de la tesis informando Y luego hablan de que la comisión de doctorado de la UPM, del rectorado, no la nuestra, no nuestra comisión académica, sino la del conjunto de la Universidad Politécnica, pues probablemente emitirá o creará una normativa para una posibilidad que contempla la ley, que es que la tesis esté compuesta de 3 artículos y nada más. Que es una modalidad muy interesante, ¿no? Es decir, nada de 500 páginas de escritura, sino 3 artículos publicados. ¿Y esto todavía no está...? Esto no está regulado, no está reglamentado. Pero yo creo que probablemente habrá que forzar esta puerta, ¿no? Porque el reglamento y la ley lo permite, pero dice que tienen que regularlo. En otros ya está. Aquí todavía no está. También. Entonces, probablemente en el plazo que tienen ustedes de 3 años, pues, o 5, esto estará ya regulado. Y claro, esto da un enfoque, tanto lo de los 2 artículos como lo de los 3, implica que la tesis tiene que tener como 3 partes o 2 partes consistentes que permitan hacer un artículo. Pero claro, el artículo no puede ser el mismo, sobre lo mismo, puedes tener algunos solapes, pero... Y eso también nos tiene que orientar a cómo programamos, sobre todo planificamos los contenidos de la tesis, ¿no? Y hay que advertir, Julio, que eso hay que tomárselo con tiempo, porque publicar en JCR no es fácil. No es fácil. Lo envías, te lo devuelven, te no sé qué, tal. Hay todo un proceso. Luego, ese procedimiento, o sea, ese proceso hay que empezarlo pronto, ¿no? Claro. Y hay que advertir, sí, que dura 1 año y medio, más o menos, y que es costoso. Según que revistas puede costar entre 500 y 1.000 euros publicar. Sí. También hay que considerar que eso es... Sí, incluso, claro, hay que asegurarse que la traducción es perfecta. Sí. Eso entonces uno puede... A margen de la traducción, es que muchas revistas cobran por publicar. Muchas revistas en gratis publicar y no cobran nada. Otra cosa es que puedas utilizar un traductor, pero muchas revistas no cobran nada. O sea que tampoco entréis en pánico porque os va a costar un montón, porque no es
no siempre, ¿no? La historia no, por ejemplo, pero las técnicas y ingeniería. Álvaro Sevilla es nuestro responsable precisamente para fomentar este tipo de publicaciones. Y tendremos una sesión con él pues de aquí a, no sé cuándo está programada, ahora veremos el calendario, no me acuerdo. Pero como digo, esto, pues claro, hay que retrotraerlo casi al proyecto de tesis. O sea, hay que orientarlo de manera que nos dé 2 artículos. Y luego también un poco las condiciones de presentación de la tesis, lo de arriba ya está, patentes o artículos. Puede haber otros indicios de calidad que no están todavía regulados. Y la forma de presentación, la convencional, es escrita en español, con materiales de apoyo que pueden ser en otros formatos. También se puede presentar escrita en inglés directamente, no hay que pedir permiso a nadie, se puede hacer en inglés. Y luego se puede hacer en cualquier otro idioma del mundo pidiendo permiso a la UPM, al rectorado de la UPM. Y luego están las tesis, los 3 artículos ya lo hemos visto, las tesis convención internacional, que cada vez son más numerosas, ¿no? Son muy interesantes. Esas tesis exigen una estancia de 3 meses fuera de España, con un director que avale esa estancia. Exigen que el resumen y las conclusiones, por lo menos de la tesis, vayan en un idioma distinto del español, salvo en caso de que la estancia se haga en Latinoamérica, que es factible. Normalmente, además de eso, se suele hacer por lo menos un capítulo entero también en ese idioma, y cuando se hace la presentación, la defensa de la tesis, se suele hacer, si se hacen las diapositivas en español, pues se hacen el discurso en inglés o a la inversa, porque va a haber miembros, como veremos ahora, ¿no? Hace falta que la tesis la informen 2 expertos extranjeros, y luego hace falta que en el tribunal haya un experto extranjero distinto del director que ha avalado la estancia. Es decir, tiene unos requerimientos, pero que ya se ha hecho. Pachi fue el primero que hizo en este departamento una tesis. Llevamos 5 tesis convención europea y una convención internacional. También hay que decir que si es en Latinoamérica no tienes el requisito del idioma distinto, ¿no? Y luego que la dificultad está de encontrar tanto, ¿no?, colaborador extranjero, en realidad no es tan grande, porque bueno, pues sí tiene que ser distinto el que te recibe, ¿no?, de luego el que viene al tribunal y de los 2 que evalúan, pero normalmente la persona que te recibe tiene una red de contactos más que suficiente para encontrar a esa otra persona. Vale. Este también exige una preparación un poco desde el inicio. De hecho, hablábamos de que quizá lo mejor es irse 3 meses al extranjero a partir del 7º mes, o sea, una vez con el proyecto de tesis. En mi opinión, casi enseguida convendría irse, o pasados un par de meses, tal. Y claro, si se va a hacer mención extranjera, pues ya hay que empezar a pensar todo esto, ¿no? Esos 3 meses ya nos lo van a permitir, ¿no? Bueno, ahora pasamos al calendario de este curso, ya voy terminando, tampoco quería agobiarles. Este es un poco el calendario que tenemos preparado, faltan fechas, algunas fechas se podrán mover, ya les he dicho que avisaríamos con unos 15 días. Hoy tenemos, lo primero que viene en septiembre, es el día de hoy, la presentación y luego la lección magistral. El octubre 7 probablemente tengamos un seminario instrumental sobre recursos electrónicos para la investigación urbanística. Después vamos a tener a lo largo de octubre a enero los 5 seminarios temáticos, esa es nuestra idea, porque como están ustedes todavía formulando el proyecto de tesis, pues les puede interesar conocer con cierta amplitud las panorámicas de distintas áreas de la regeneración urbana, ¿no? Entonces, esos son los que de momento tenemos, podrán variar cada año, de manera que incluso el año próximo podrán asistir a otros, y que son un poco los grandes temas que hemos fijado antes, ¿no? Pensábamos hacer 2 sesiones, en principio, esto está todo, hay que pasarlo por la comisión académica, pero nuestra idea sería en febrero, que ya se cumplen los 6 meses, 5 meses, y en marzo los 6, hacer las sesiones del tribunal o de la comisión de evaluación de proyectos de tesis. Es decir, que esa es su primera tarea que tienen por delante para febrero o para marzo, tener preparado el proyecto de tesis doctoral, que implica tener un director,
y tener su apoyo y su firma al proyecto. Hemos puesto 2 sesiones por si una la hacemos online y otra la hacemos convencional, que será muy probable porque tenemos unos 5 alumnos fuera en Latinoamérica y entonces probablemente lo organicemos online. Inmediatamente después pensamos hacer un seminario instrumental de metodología de investigación, ya tienen ustedes definido el proyecto de tesis, pues probablemente ese seminario sea la discusión de las metodologías que va a aplicar cada uno, con algunas líneas generales, ¿no? Para pulirlo un poco, ¿no? Después de ese esfuerzo primero. En abril es cuando situaríamos la posible inicio de estancia en el extranjero, paros de tiempo completo, es decir, que claro, ya está ahí, aunque pueden ir más tarde, naturalmente. ¿Cuándo fuiste, Pachi? ¿Tú cuándo fuiste? ¿En qué? Bueno, a lo largo de la tesis, ¿a qué equivaldría esto? Quiero decir, porque estando trabajando y haciendo la tesis, pues le llevó más años de 3, ¿no? Un poco más. No, o sea, respecto a la estancia, otra posibilidad es hacerlo al final de la redacción de la tesis, con una especie de contraste, con un contraste de los resultados obtenidos. Eso no tiene el inconveniente de si hay que rehacerla, quiero decir, no tiene el riesgo, no es mejor tenerlo antes. Claro, hombre, cada cosa tiene. No, al principio lo bueno es la posibilidad de abrir, ¿no? O sea, y de conocer el panorama de primera mano, ¿no? Y además de encontrar temas de investigación o vías concretas, ¿no? De enfocar esa investigación. Y al final, bueno, uno se va también con una cierta garantía, ¿no? Bien, después tendremos en mayo probablemente un seminario instrumental sobre estadística. Ya están ustedes haciendo la tesis, bueno, pues aquellos que necesiten cuestiones estadísticas, que necesiten apoyo estadístico, pues tendríamos ahí este seminario, que lo vamos a hacer con profesores de otros departamentos. Tenemos una sesión que no la tenemos todavía y que ahí está claramente fuera de lugar, porque si empiezan las estancias antes, no vamos a asesorar las estancias después. Pero, en fin, tenemos que mover ahí algunas cosas, porque haremos una sesión sobre estancias en el extranjero. Y para ver cómo organizarlas, cuál es la experiencia que tenemos, cuáles han sido las formas de financiación, en qué sitios tenemos contactos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con lo que ustedes tengan y lo que nosotros tengamos de experiencia, yo ya digo que habrá probablemente que subirla, pero no encontrábamos bien todavía la fórmula y está un poco... Y luego en septiembre se acabaría el primer año y es cuando se haría la entrega del plan de investigación y la evaluación del plan de investigación y el documento de actividades. O sea que hay 2 momentos de evaluación que tienen que pasar en 6 meses la tesis, el proyecto de tesis, y en 1 año el documento de actividades y el plan de investigación. El plan de investigación, como bien decían el profesor Ezqueaga, pues es un poco la actualización del proyecto de tesis y de la programación, sobre todo, porque habremos avanzado. Entonces, lo que tienen por delante, el primer objetivo es elaboración del proyecto de tesis, lo cual incluye elección del tema, documentarlo, diseñar la metodología, planificar el trabajo, búsqueda de fuentes, etcétera. Es decir, que es un trabajo amplio, pero bueno, tienen más que suficiente en tiempo. Y luego, simultáneamente, esto con la elección del director y su revisión y apoyo al proyecto. Si tienen ya un director en ciernes, porque ya el tutor tenía esa idea de que fuera el director, bueno, pues lo tienen más avanzado. Pero, en fin, esto requiere contactos, es la parte en donde hay que también establecer esas relaciones con el director, ¿no? Que conviene que sean periódicas, pero eso cada director es dueño naturalmente, de acuerdo con el alumno, en establecerlas como le parezca, pero, en fin, conviene una cierta periodicidad, ¿no? Para que el ritmo sea constante, porque la tesis puede convertirse en un trabajo obsesivo y conviene irla acotando, ¿no? A veces tenemos tendencia a irnos muy por las ramas o a acumular muchísimos datos o a tal, y entonces la conversación con un director pues es muy importante, ¿no? Y además, por lo menos en mi experiencia personal, me parece que es más fácil cuando es conversación que cuando se les da a leer muchas páginas a los directores, que a veces no tienen tiempo. Uno siempre tiene tiempo para sacar 1 hora, ¿no? Y, bueno,
empiezo a las 9 y acabo a las 10, me cuentas cómo vas y yo te doy mi opinión y tal. Eso funciona, creo que mejor que el mandarle por email un tocho de 30 páginas y decir, léamelo y a ver qué me dice, porque entonces no se encuentra, raramente encuentras tiempo para leértelo despacio y además escribir una respuesta, ¿no? Y tienen que preparar simultáneamente al contenido, pues luego al final, sobre todo, la presentación a esta comisión de evaluación de tesis doctorales, ¿no? Una presentación, como a ustedes les parezca, y la posibilidad de hacerla por videoconferencia. Y luego el objetivo segundo es seguir avanzando con la tesis en los 6 meses siguientes. Estamos hablando del programa del primer año, tanteo de la estancia en 3 meses, ¿no? Que bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco. Hay que identificar los departamentos que tengan producción en el campo en que uno va a trabajar, iniciar contactos, solicitar la admisión, fijar las fechas y simultáneamente, naturalmente, preparar la financiación, ¿no? Y luego el objetivo tercero, por así decir, sería la presentación de la evaluación anual, fundamentalmente el plan de investigación y el documento de actividades. Hay una cosa que no he comentado, pero que está pendiente de que se regule, que es que todos ustedes ya deberían firmar en la próxima semana o 2 semanas un documento de compromisos con la universidad, donde se establecen la regulación de conflictos, los aspectos, los derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un tema que a veces no tiene problemas y no hay ningún conflicto, pero otras veces puede dar lugar a problemas, ¿no? O sea, quién tiene el derecho de autoría, qué puede hacer el director con lo que hace el alumno, qué puede hacer el alumno, tiene que citar al director, de qué manera, etcétera. Entonces, esto está pendiente, esto es el centro, la escuela, en este caso la Escuela de Arquitectura, la responsable de establecer esto, pero todavía no lo tenemos, ¿eh? Entonces, es un compromiso firmado, muy formal, legal, etcétera. Bueno, pues esto es un poco lo que quería contarles para el primer día y que es bastante, pienso yo. Al principio digo, nada, les voy a contar 4 cosas, pero luego me he dado cuenta que cada diapositiva es un mundo, ¿no? Que hay que situarse bien en esto para... Incluso nosotros no estamos muy bien situados. Esta es la primera vez que lo hacemos y es un mundo un poco nuevo, porque antes, como decía, era el maestrillo con su alumno, se citaba cuando le parecía, tal, y bueno, pues poco a poco se sacaba adelante la tesis, y ahora es una cosa mucho más estructurada, ¿no? Con no muchas obligaciones, pero sí algunos condicionantes muy serios, ¿no? Como es este tema de las publicaciones, o como es el tema de las estancias, o el documento anual, y que anualmente nos van a revisar y nos pueden echar atrás, etcétera, ¿no? Yo creo, Julio, una cosa que convendría aclarar es la dedicación total, la dedicación parcial y qué procedimiento se va a seguir para aceptar una parcial o, en fin, si es una voluntad someter el doctorando, pasa por la comisión académica, cuántos hay en un campo y en el otro, etcétera. Yo creo que es importante. Sí. O sea, la dedicación a tiempo parcial o total fue una solicitud de cada alumno. Cada alumno dijo cómo quería hacer la tesis, en 3 o en 5 años, y no está definido qué significa la dedicación a tiempo parcial, más allá de ese plazo. No hay nada en la normativa que implique otras cosas, ¿no? Y luego, teóricamente, la comisión académica lo aprobó todo eso. O sea, aprobó la admisión de los alumnos a tiempo parcial o a tiempo completo, lo mismo que aprobó no pedirles actividades formativas complementarias, que se puede pedir, ¿no?, en la admisión. O sea que ahora mismo sabemos quiénes están a tiempo completo y quiénes a tiempo parcial. No he puesto la lista, la podríamos haber puesto, la verdad. Pero vamos, lo puedo mandar a todos. En el cuadro este que he presentado de tutores y profesores podemos añadir la columna del tiempo parcial o el tiempo completo. Pues entonces ahora conviene que lo definan en esos 6 meses cómo va a ser su estrategia de tiempo, ¿no? Claro, eso puede estar en el plan de investigación, ¿no? Efectivamente. De hecho, la memoria, el programa va orientado más hacia las impresiones, que va más hacia las dedicaciones a tiempo completo, puesto que se va a evaluar por resultados, ¿no?, por el número de tesis acabadas en el plazo.
y de hecho la memoria de verificación incluye un mínimo de un 25% de dedicaciones a tiempo parcial. Es decir, que lo que viene a decirnos es que por lo menos, ¿no?, hay que proteger a aquellas personas que no tienen una financiación y que quieren hacerlo a tiempo parcial. La idea es cuantos más a tiempo completo, la idea del Real Decreto. Debe haber una garantía de plazas, de reserva de plazas de un 25% para tiempo parcial, mínimo. Sí, eso es lo que pasa con toda la legislación, que al final es muy ambiciosa, pero hace falta dotarla de medios, claro, porque para que tienda todo el mundo a tiempo completo, eso hay que financiarlo, claro, eso es como todo. Entonces Una cosa que no hemos hablado y que estamos estudiando es, porque ustedes, ¿dónde van a hacer la tesis? Es decir, la tesis requiere un lugar, ¿no?, para hacerla, incluso recomiendan que se tenga un lugar preciso, ¿no? Entonces, aquí en la escuela tenemos, naturalmente, las salas comunes, estas que tenemos en los halls de entrada, etcétera, donde uno puede instalar su ordenador y conectarse. Tenemos, yendo de menor a mayor, tenemos la sala de investigadores, que no sé si conocen, que está en la planta de la biblioteca, al lado. Pero claro, ahí hay 20 puestos, aunque está bien equipada. Bueno, está arriba, perdón. Hay dos. Encima de la biblioteca, en el piso de arriba. Pero en fin, que tiene el escáner, está bien instalada, tiene un acceso al catálogo de la biblioteca y demás. Pero claro, ahí hay unas 20 plazas. Hay otra sala que es el aula de investigación, más arriba, en la nevera. Eso, sí, ahí. No. La biblioteca esa no la... ¿Cuál es? Bueno, pues las dos. Pero que tiene 20, 30 plazas y que, claro, es para toda la escuela. Entonces, solo ustedes ya son, bueno, aquí deben estar 15 o así, pero son 20 el programa, o 20 y alguno. En la nevera hay una condición y es que hay que estar dentro de un grupo de investigación para tener puesto. Bueno, eso cuando haya proyectos. Hay muchos ocupas ahora. Hay muchos ocupas ahora. En la escuela son esas dos posibilidades básicas. Y estamos estudiando una tercera, que es hacer sitio en el departamento para algunos doctorandos. Ese sitio estaría condicionado, primero, a un compromiso, sería temporal, para que haya disponibilidad, es decir, que igual tenemos 4 plazas, o 6 plazas, o 3, dependiendo de las demandas de los proyectos de investigación, que tienen sus propias necesidades. Entonces, les escribiremos y les diremos que soliciten los que quieran, con un compromiso, como digo, y tendrían preferencia aquellos que garantizan que tienen recursos para la tesis, que tienen una beca, por ejemplo, y que, bueno, juzgaríamos un poco en las condiciones que está cada uno para ver si, en caso de que haya más demanda que posibilidades, ¿no? Y si no, bueno, pues tienen que arreglarse con las infraestructuras o los locales comunes, ¿no? Sería interesante, ¿no?, que hubiera algunos que estuvieran por lo menos una temporada en el departamento, porque también eso nos da más contactos, permite que haya un ambiente más de investigación, etcétera, etcétera. Iba a sugerir, que dado que es muy clarita la presentación, que pudiera remitirse, ¿no?, en PDF a los doctorandos y los profesores, ¿no? Y los temas burocráticos, porque algunos doctorandos de fuera de España me estarán preguntando del tema de la matrícula, el pago, en qué momento, si se debe hacer ya mismo. Sí. No sé si tú eres la persona o... Claro, pero siempre dan problemas. ¿no? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo lo debe hacer una persona que se encuentre ubicada fuera de España en este Vamos, todas las normas de matriculación están colgadas en la página web del departamento y la matriculación es a través de la UPL. Sí. Y nosotros daremos todo el soporte que haga falta a través de Lola, ¿no? Y yo mismo. ¿Está abierto ya el plazo? Sí, está abierto. Sí. Algunos ya se han matriculado, ¿no? Sí. Hace falta la carta de admisión. Sí. ¿Y qué más? Ni siquiera la carta de admisión, simplemente pasando por arriba por la Secretaría de Doctorados, Secretaría de Doctorado, si está al lado de su dirección, pues allí directamente nos atienden y nos dan las cartas de pago. Sí, incluso por email a
a Gloria, ¿no? Gloria, le adjuntas la carta de admisión por email y en unos días te remite la carta de pago, o sea que no hay que, para los de fuera, digo que... Lo único que habría que darse prisa. Ha usado algo aquí, con lo cual tiene historial y no hace falta, pero claro, eso sí que son casos especiales. Claro, los de fuera es lo que pasa, si no han cursado aquí o la carrera o algún máster o alguno no tienen en la base de datos esos documentos cotejados y claro, habrá que cotejarlos, pero creo que da la opción de 2 meses o 3 para cotejarlos o así, ¿no? Estaba comentando, es verdad que el plazo para matricularse es hasta el 30 de septiembre. Realmente la cosa va muy... Sí, para obtener la carta de pago, vamos, el documento de... Sí. Para poder... Lo más recomendable, por tanto, es pagar, como siempre. Sí, después te da otro plazo para pagar. La carta de pago esa te da una semana o 10 días. 10 días. Para pagar. Sí. Pero claro, todo lo habéis hecho presencialmente, como es natural, ¿no? Yo lo he hecho por email. Por email todo, sí, sí. he mandado por email, sí, que lo único, en los casos de gente que no tenga el expediente aquí en la ETSAM, pues claro, habrá que puntualizar el cotejar los documentos, ¿no? Para que... Pero... La que también en la ley está automatrícula y ahí también ya te salen tus datos y sale carta de pago y lo que ya tienes que incluso abonar, que es bastante directo. Con automatrícula sí te dan, tienes que hacerte un mail y tal, y eso puede hacer muy fácil. Me parece muy interesante Sube un poquito la voz. cómo se ha planteado el programa y tengo una duda respecto a el documento este que se llama documento de actividades, que donde vamos, digamos, como subiendo cosas que podamos ir haciendo. ¿Se puede también incluir de alguna manera publicaciones o participaciones que hayamos hecho antes del día de hoy, o sea, del día de la matrícula, o para nuestra valoración empieza todo a contar a partir de...? Yo entiendo que es a partir de la matrícula, ¿eh? Porque lo que se quiere juzgar o tener registrado es que se ha hecho en el periodo del doctorado. Y como digo, puede incluso ser valedor para juzgar la tesis, ¿no? Luego estaría el currículum y eso, que sí. Pero vamos, estamos muy de nuevas, ¿eh? Eso quería decir, que todavía, porque seguramente si está relacionado con la investigación de la tesis, ¿no? O sea, el requisito de los 2 JCRs va a ser un requisito que vamos a tener, es decir, claro, son requisitos pensados para otros campos donde, ¿no? Las publicaciones son una cosa mucho más sencilla, ¿no? Y entonces creo que vamos a tener que buscar formas de cumplir y yo no me querría cerrar puertas, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo de las revistas hay una panoplia bastante amplia, ¿no? Sí. De Navery, y luego también, aunque lo has dicho, para que les quede claro que la presentación de una ponencia recogida en una publicación formal con ISBN y con evaluación por pares se considera también, si es un proceso internacional, equivalente. O sea que, aunque el objetivo es un objetivo de conseguir la mayor excelencia posible, el apartado este de otras es bastante razonable. Aparte que cuando te publican un artículo, normalmente se ha producido un año antes casi, ¿no? El germen de ese, y por eso que a veces también los plazos tan estrictos a veces no parecen... No, pero vale con la certificación de que se ha admitido. O sea, tiene que estar admitido a publicación en determinado medio, ¿no? Pero... Sí, por eso que a veces sí que coincide una cosa antes y otra después. Sí, como dice el director, es verdad que hay más flexibilidad de la que parece. E incluso no está solo el JCR, está el Avery y otros índices de calidad, de citas, y hay revistas en habla hispana, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y luego esta posibilidad de indicios de calidad que está muy abierta. Pero claro, habrá que ver a partir de ahora, porque esto lo tiene que juzgar la escuela. Entonces, la idea es pues hacerlo relativamente exigente, ¿no? Es decir, que ya tesis de estas descriptivas así sin hacer el esfuerzo de contrastarlas a través de una publicación, etcétera, pues de una publicación seria, no en la revista de mi pueblo ni en la revista
del Colegio de Arquitectos, no quiero decir que no sea seria, pero que no es una revista totalmente científica, ¿no? Entonces, bueno, pues que... Se entiende que el investigador es un sujeto activo, que participa en los distintos debates. Por eso se intenta que tenga una estancia fuera, por eso se intenta que vaya a congresos, no que vaya a oír, o sea, que acuda presentando una ponencia, ¿no? O sea, eso de asistencia a congresos no se ha quedado claro que es presentando una ponencia. Las ponencias no hay por qué presentar de forma individual, o sea, también en el mundo los científicos, los artículos pues están hechos con el director, con los lectores, con el tutor, con algunos otros compañeros del medio. O sea, a partir de ahora es el cambio. Yo creo que pasará a ser sujetos activos de la investigación en el campo que os interese. Claro, esto parte de la idea de que el conocimiento es acumulativo y se hace a través de la reflexión conjunta. Y eso no existe si no hay publicación. Pero es justo lo opuesto de lo que era el planteamiento cuando nosotros mismos hicimos nuestras tesis hace años, ¿no? Donde podemos decir, la novedad, el carácter inédito, etcétera, eran valoraciones positivas, ¿no? La tesis se valoraba tanto más en la medida en que era completamente inédita. Si algo de la propia tesis era conocido, casi era motivo de descalificación en cierto momento, y totalmente individual, ¿no? Justo lo contrario, o sea, punto por punto, lo que antes era un valor, ahora es un inconveniente. Compartir conocimiento en un grupo de investigación, en un ámbito, es el elemento más positivo. Haber generado indicios de calidad y sobre todo del valor de lo que se está investigando en ese sentido que señalas, a través de publicaciones, es un indicio positivo. Volver a compartir e incorporar conocimiento a través de un congreso, congresos e intercambios, es positivo. Es decir, es todo lo contrario. Tanto menos exclusiva, personal y extrañamente inédita sea la tesis, mejor, ¿no? Es parte de un itinerario, un proceso, un trabajo colectivo, ¿no? Y el ideal sería hacerlo en un grupo de investigación realmente, ¿no? Con financiación, marco, de alguna forma, dentro de un proyecto de investigación, ¿no? Claro, todo esto sale en un momento en que justo la financiación de todas estas buenas intenciones está como muy en crisis, ¿no? Esa es la lástima, ¿no? Y donde en realidad uno se encuentra con esa compulsión a compartir y, sin embargo, una financiación como para que se siga trabajando individual y solitariamente sin mucho soporte ajeno, ¿no? Pero yo creo que por lo menos ahora el departamento tiene líneas de investigación en marcha, hay grupos de investigación ahora mismo de lo más variado, ¿no? Es decir, que yo creo que hay condiciones como para que el doctorando no esté solo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es donde un poco se entiende de tal manera que los artículos a publicar se pueden hacer por el propio doctorando, pero el doctorando y su director, el doctorando y el tutor, el doctorando, varios doctorandos de un tema parecido. Hay 3 tesis de paisaje, ¿por qué no pueden trabajar juntamente con los directores en un trabajo, en una línea, por ejemplo, de estado del arte, que pueda servir para una publicación? Es decir, que hay muchas más combinatorias de las que parece, ¿no? Y lo pueden hacer más fácil, ¿no? Sí. Quería hacer una pregunta con el tema de los congresos. Con la valoración de los indicios de calidad, entiendo que si tú eres ponente en un congreso, lo que tendrías que hacer luego con esa ponencia sería publicarla, ¿no? De algún modo. Normalmente las publican los congresos. Es que no es para publicar, no vale. Sí, por sí, eso, no vale. No, pero por el propio congreso. Por el propio congreso. Ah, Sí, claro. sí. Las organizaciones que organizan congresos hacen las actas o hacen algún tipo de documentación. Pero hay algún tipo de valoración de calidad, como te pasa con las publicaciones de los congresos, supongo que la tiene que haber, ¿no? Que lo desconozco. Bueno, puede haber, hay una jerarquía, ¿no? Puede ser una ponencia invitada, que es la de máximo prestigio, y luego puede haber distintos, o sea, aceptada pero no leída, y puede haber póster, puede haber, en fin, hay muchos niveles, ¿no? Pero bueno, todos ellos aportan algo. No sé si con 2 de ellos valdría, porque ya digo que está sin salir un reglamento más claro, ¿no? En publicaciones está muy claro, en congresos ahora hay muchísimos, Claro. pero no hay un índice de algo. Que sea nacional o internacional, Sí. si está abierto al extranjero tiene más valor. Luego debe haber algún sistema por el cual filtren las ponencias, es decir, no publiquen por acumulación todo lo que se les envíe, sino que haya, como en las revistas indexadas. Las revistas realmente lo que les da el indicio de calidad es que hay un filtrado a través de un comité de redacción, unos evaluadores anónimos, ¿no?
pues en los congresos funciona igual. Hay unos evaluadores anónimos que bueno, los profesores del departamento están ya más que aburridos de que les toque esa tarea, ¿no? Y se filtran qué ponencias se van a leer o al menos, por lo menos, incorporar a las actas, que hay muchas y no se pueden leer. Y las actas hoy en día, como son electrónicas, pues prácticamente que todo se publica, ¿no? Tendrías que pedir como un certificado que dijera que el congreso es internacional, que el congreso tuvo unos evaluadores, que tu ponencia fue seleccionada y que aparecen las actas del congreso. Entonces haremos una sesión, Álvaro, supongo que nos... Perdón, uno de los índices de calidad que por lo menos se pedía hace unos años, en relación a lo que decía José María, se pedía específicamente el índice de aceptación o el coeficiente de aceptación, es decir, qué porcentaje de los trabajos remitidos habían sido aceptados. Si eso os lo pueden incorporar en el certificado que pedáis, mejor que mejor. Pero de todas formas también tened en cuenta que los congresos normalmente son el fogueo para luego hacer un artículo. O sea que no... Yo os diría, ahora que estáis empezando, disparad más alto. Pensad que vais a llegar a publicar el artículo y si al final os quedáis en el congreso, bueno, pues será el premio de consolación y seguramente os servirá, pero pensad que podéis hacer la publicación perfectamente. Lo que sí es cierto a la hora de los congresos es que aseguraros de que se va a publicar, porque, o sea, que se van a publicar las actas, porque que si no, no figuran directamente entre los méritos del grupo de investigación en el que estéis. Es decir, en la aplicación de la UPM pues no te coge, no considera aquellos congresos que no han publicado las actas. ¿Alguna otra pregunta o aclaración? Pues tenemos ahí un café que nos han preparado. No se engañen, no es que al departamento le tenga dinero para muchas cosas, solo tiene para estas pequeñas cosas. Bueno, no sé pero en por fin, cuánto tiempo. y gracias a que el director nos lo ha financiado.